Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Me toca hoy ser el facilitador de esta mesa, la mesa del empleo del futuro. Una pequeña introducción para decirles por qué hay tanta preocupación con el tema del empleo del futuro cuando siempre la tecnología desplazó a la gente. Es porque, digamos, cuando fue la primera revolución industrial, lo que sucedió es que la máquina reemplazó a la gente porque en esa época se utilizaba mucho la fuerza física y la máquina vino a tener mucha fortaleza física. Fue la máquina de vapor y fueron, digamos, las primeras fábricas. Luego vino otro cambio que fue el Fordismo, en donde lo que se hizo es se organizó a la gente para que, haciendo repetitivamente las cosas, haya mucha más productividad y eficiencia. Ahí es cuando nacen incluso los movimientos políticos como el sindicalismo, el anarquismo, el anarcosindicalismo, negando esto de que la gente sea un engranaje de la máquina. Es decir, el Fordismo fue convertir al hombre en el engranaje de la máquina. Y luego ya en la década del 80 viene una tercera ola que es la automatización. Es decir, la máquina empieza a ser mucho mejor que el hombre las cosas repetitivas. Entonces el hombre deja de ser engranaje, pero es desplazado por la máquina. Y ahí es cuando, digamos, empieza a ver la segmentación de la sociedad, ¿no? Trabajadores de alta productividad y un montón de trabajadores informales, marginales, que parecería que son, algunos le dicen el desempleo estructural. ¿Y hoy qué pasó? Hoy pasó que las máquinas piensan, y piensan mucho más que el hombre. Entonces, quien está amenazado incluso son las personas con altos niveles de educación, son los profesionales, los que ven en riesgo su empleo. Entonces tenemos a tres personas muy expertas en el análisis del futuro del empleo, y que yo más o menos les voy a dar un marco de quiénes son ellos, por qué están acá. Roberto es gerente general de Cognitiva, y Roberto está acá porque él es el futuro. La empresa Cognitiva maneja o trabaja implementando un aparatito que se llama Watson. Watson, si bien es un soporte de tecnología digital, en realidad Watson es la máquina que piensa. Watson hoy ayuda a los médicos a hacer un diagnóstico de cáncer muchísimo más preciso que puede hacer el mejor oncólogo del mundo. Watson ayuda a los abogados a preparar demandas de una forma muchísimo más eficiente que el mejor estudio de abogados del mundo. Watson es el que demostró a los profesionales que los profesionales son reemplazables. Watson puede ser el mejor médico, puede ser el mejor contador, puede ser hasta incluso el mejor ingeniero. Y por eso es que Watson es el que trajo el miedo. Roberto implementa Watson, trabaja con Watson, entonces él nos va a contar que el futuro ya llegó y cuál es el fenómeno que esto está significando. Gastón es el que trata de ver cuál es la forma en que la gente se adapte a trabajar con máquinas que piensan. Lo hacen Accenture, lo hacen las empresas en donde ellos implementan las máquinas que piensan para ver, digamos, cómo el ser humano va a interrelacionar con la máquina. Y Cristina, que es una pensadora muy importante de la sociedad, y nos va a contar un poco, bueno, cómo debería organizarse la sociedad en el futuro cuando tengamos nuevos individuos que saben interrelacionar con las máquinas que piensan. Vamos a hacer lo siguiente, 10 minutos cada uno, va a ser una introducción, una presentación, y luego vamos a hacer un diálogo para que sea más rico, para que ellos mismos puedan digamos, interrelacionar y contarnos cosas mucho más interesantes. Ustedes pueden ir haciendo preguntas, las anotan en un papelito, y faltándonos 5 minutos para terminar, se las vamos a transmitir a los expositores. Así que, Roberto. Gracias, Jorge. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a ACDE. Yo quiero contribuir al inicio del panel y de la discusión con una perspectiva de las tecnologías en general. Y es una perspectiva también un poco histórica, para tratar de abordar un poco este tema de que a veces existe temor sobre la tecnología y qué efecto tiene sobre nosotros. Y mi punto durante la discusión va a ser avanzar la perspectiva que en realidad la tecnología es una inmensa oportunidad para resolver desafíos que tenemos como sociedad. La historia, Jorge mencionaba, cuando la tecnología empezó a hacer por nosotros tareas musculares, llamémoslo así, y eso sirvió mucho. O sea, desde la revolución industrial hasta hoy tenemos un montón de casos en donde vemos la tecnología
tomando para las personas aquellas tareas que eran no solo de naturaleza muscular, sino habitualmente tareas que tenían que ver con cosas repetitivas y por lo tanto aburridas, que tengan que ver con cosas sucias o que tengan que ver con cosas riesgosas. Los ingleses usan para eso triples D, para hablar de dull por aburrida, dirty por sucia y dangerous por peligrosas. Y eso es cierto, lo que ocurre es que también hoy las tecnologías empiezan a poder aprender. Y esto es una gran novedad. Pero lo cierto es que entre la revolución industrial y hoy existieron una serie de otras tecnologías que también nos fueron llevando a generar cambios sociales importantes. Cuando uno mira la misma revolución industrial, la máquina de vapor o posteriormente el motor de combustión, lo que pasa es que se generan cambios sociales más allá de la implicancia del empleo y del empleo individual, que tienen que ver con, por ejemplo, las tendencias a que cambian los lugares y cambian las organizaciones que generan empleo. Todos saben que la revolución industrial generó también una migración hacia las ciudades, o sea, el fenómeno de urbanización es un derivado de la revolución industrial y por eso uno habla de la revolución industrial como teniendo múltiples dimensiones, no solo la tecnológica. Desde mi perspectiva, las tecnologías generaron siempre una forma de plasmar, tal vez la forma más marcada de plasmar la innovación humana, que se plasma justamente en nuevas tecnologías. Hoy todos estamos acostumbrados ya a la computación, que también generó un debate similar, Internet ni hablar, y hoy estamos ante tecnologías como la inteligencia artificial, como las redes sociales, que cambian la forma en la que nosotros nos relacionamos entre nosotros las personas. Lo que pasa es que cuando uno lee historia en temas que tienen que ver con la tecnología, nos da la sensación de que podemos aprender de la historia, y esa sensación es cierta. La segunda sensación es que la podemos proyectar linealmente, que es lo que habitualmente hacemos con la historia. Esa sensación ya no es cierta, porque las tecnologías nos imponen un crecimiento acelerado, o sea, en términos matemáticos, un crecimiento exponencial de la disponibilidad de tecnología, si se quiere, un abaratamiento exponencial de esas tecnologías, y eso le quita linealidad a la capacidad nuestra de proyectar el futuro basándonos exclusivamente de la historia. Y esto pone, ahora voy a explicar un poco este tema de la exponencialidad, pero hago un llamado a que esto pone una demanda importante sobre nosotros como individuos y nosotros como sociedad, que tenemos un desafío de cómo no ser víctimas de la tecnología, sino justamente, como decía al principio, verla como oportunidad, adaptarnos y llevarla al lugar que queremos. ¿Por qué esto es tan importante? Porque incluso las cosas que nosotros vemos que generan valor económico en la sociedad están cada vez más asociados con aspectos digitales. Voy a bajar este concepto que parece medio etéreo a la práctica. Nosotros solíamos ver fotos en papel. Nosotros solíamos escuchar música en discos, algunos incluso de pasta. Hoy todas esas experiencias que nosotros tenemos son digitales. La experiencia de relacionarnos con otras personas era una experiencia exclusivamente personal. Hoy es crecientemente digital. Entonces hay mucho valor que se crea en la sociedad a partir de digitalizar varias cosas. Experiencias, vínculos, incluso productos y servicios. Eso genera para nosotros una inmensa oportunidad de creación no solo de valor económico, de creación de empleo y también, creo yo, de posición competitiva de países, por ejemplo, como el nuestro, como la Argentina, que tiene inmensa capacidad de adaptarse y de generar talentos. Entonces, una perspectiva para mí importante es la tecnología es claramente una oportunidad, o las tecnologías en general, en particular la digital o la inteligencia artificial, es una gran oportunidad para nosotros, de vuelta como individuos, como sociedad, como país. Creo que nosotros deberíamos tener un debate, como espero que esto dispare, interdisciplinario sobre cómo aprovechar esa oportunidad. Y creo que nosotros deberíamos educar para
aprovechar esa oportunidad. Esto significa educar no solo en habilidades duras, sí, como se mencionó en el panel anterior, sino en competencias, en capacidades que nos permitan integrar y que nos permitan tener puntos de vista desde distintas extracciones para justamente innovar, crear valor y crear empleo. Así que de vuelta, el hilo conductor que yo voy a tratar de defender en esta conversación es la tecnología como oportunidad, la forma de aprovecharla es a través de la educación. Muchas gracias. Gastón. Bueno, muchas gracias. ¿Anda? No. Hola. ¿Todavía no? No. Hola. Ahí Ahora sí. sí. Lo apague en vez de prenderlo. Ya está. Bueno, buenos días a todos. Gracias a ACDE por invitarme a participar de este panel. Cuando reflexionaba acerca de la charla el otro día, la charla es el futuro del trabajo, y yo creo que no estamos hablando de futuro, estamos hablando de presente. Y hablar de futuro es muy difícil porque no sabemos lo que viene, más allá que yo puedo compartir con ustedes algunas ideas, algunas elucubraciones de más o menos por dónde van a ir las cosas, o por lo menos dónde creemos que van a ir las cosas, pero lo que ha cambiado drásticamente es la velocidad de cambio y la velocidad de la integración de la tecnología al trabajo y a la vida cotidiana. Por eso no me gusta hablar del futuro del trabajo, me gusta hablar del presente del trabajo, porque el problema o la oportunidad, y después vamos a hablar de esto, ya está acá. Y esto comenzó en la Revolución Industrial, como bien dijeron antes, pero eso fue solo el comienzo y tardaban los ciclos de renovación tecnológica, tardaban primero decenas de años o centenas de años para pasar a decenas, luego a años y ahora en meses o en nuevas tecnologías que desaparecen y aparecen a una velocidad inusitada. Hace 7 años atrás WhatsApp no existía prácticamente, o por lo menos no era popular. ¿Quién no tiene WhatsApp hoy? 6, 7 años, no cambió mucho. O el otro día hablando con uno de mis hijos, para irme un ciclo más atrás, yo le contaba que cuando yo estudiaba no existía internet, con lo cual yo no podía ir a buscar, tenía que ir a la biblioteca, o como súper avanzada había un proveedor que se llamaba Delphi, que yo me conectaba con el teléfono y trataba de bajar algunos datos estadísticos, una locura. Hoy con el teléfono sentado acá puedo tener... Bueno, esto pasó hace 20 años, no pasó hace tanto. Yo no soy como él de la época del disco de pasta, yo soy del vinilo por lo menos, pero... Yo los escuché. Pero digo, y esto nos va a pasar, y la aceleración que viene, la exponencialidad, yo lo llamo la era exponencial. Todo, el futuro no existe, existe el presente. Hoy escuchaba los diferentes discursos y tomé algunas notas que me parecían relevantes recordar y que tengamos claro. Roberto, cuando abrió hoy, nos hablaba de prestar atención a lo que está pasando, ¿sí? De mirar y tener los ojos bien abiertos. Y yo creo que este es el primer paso y concuerdo 100%. Después, Gerardo nos habló de ensuciarse las manos, de empezar, bueno, ¿qué hago con esto? Y me empiezo a ensuciar las manos. Yo creo que cuando yo vengo a este tipo de eventos o de presentaciones, más allá que en general estoy de aquel lado y no de trato de decir, bueno, ¿qué me puedo llevar yo y qué puedo hacer distinto a partir del día de mañana? Y ojalá pueda, de alguna manera, transmitirles y motivarlos a que ustedes lo hagan a partir de mañana algo distinto. Y yo creo que la palabra clave es compromiso. Con abrir los ojos y ensuciarse las manos no va a ser suficiente. Porque esto va a una velocidad y tiene un riesgo tan grande y una oportunidad tan grande que si no nos comprometemos y hacemos lo correcto para que en lugar de ser un riesgo sea una oportunidad, lamento informarle a los señores empresarios que los consumidores van a desaparecer. Y si los consumidores desaparecen, no hay más empresas. Y luego hablaremos del tema social y cómo haremos para hacer una transición y cómo para ir de un punto al otro. Pero creo que este es un tema que no podemos, ninguno de nosotros, ninguno de los jugadores puede mirar desde afuera. Ni el gobierno, ni los empresarios, ni los empleados, ni los sindicalistas, ni el Poder Judicial. En esto estamos todos y nos va el futuro de todos. Y no es un tema de elección. Esto de el mundo avanza y la tecnología nos atraviesa.
Hay una historia bastante conocida cuando el auto se inventa el auto en Inglaterra, sacaron una ley de la bandera roja donde obligaban a todos los autos a andar con una persona sentada en el capó con una bandera roja avisando que venía un auto. Imagínense si esa ley todavía seguiría existiendo y todos tuviéramos que llevar a alguien sentado en el capó con la bandera roja. Nada, desapareció porque el mundo lo llevó por delante, porque la tecnología y el avance lo llevó por delante. Con lo cual, para mí el tema del compromiso es muy importante. Y cuando hablamos de compromiso con el trabajo, ¿sí? Y hoy Roberto también mencionó un discurso que al que no lo haya leído le recomiendo que lo lea del Papa en Génova. Y no voy a repetir, aunque tenía alguna de las partes que vos mencionaste, Roberto. La primera parte de esto para mí fue un abrir los ojos, ¿sí? El Papa dijo algo así como: hoy el trabajo está en riesgo y es un mundo en el que el trabajo no se considera con la debida dignidad que tiene y que da. Y yo creo que esto es lo importante. Acá cuando estamos hablando de trabajo estamos hablando de personas. Y cuando estamos hablando de trabajo hablamos de la dignidad que el trabajo provee a la persona y a la sociedad como un todo. Con lo cual, me gustaría que al final de este panel y de estos 2 días o día y medio de evento, todos nos llevemos un poquito más de compromiso para ver qué hacemos. Dicho esto, yo no voy a hablar de los modelos de negocio, ya todos saben el ejemplo de Kodak, el ejemplo de la inteligencia artificial que está avanzando, pero creo que esto también, como bien comentaban antes, abre la oportunidad única de mejorar los tipos de trabajo, las 3D famosas. Ahora, para poder lograr y capitalizar eso, vamos a tener que todos asumir un compromiso. Empleados, empleadores, gobierno, ONGs, la iglesia, todos. Nadie está exento ni ajeno a lo que nos va a pasar. La era exponencial, sin saber si estos cálculos son ciertos o no, porque el futuro nos dirá, más o menos se calcula que en los próximos 15, 20 años van a desaparecer el 70 o el 80% de los trabajos que existen hoy. Con lo cual, desafortunadamente hay muchas canas, o afortunadamente hay muchas canas en el auditorio. Hubiera sido genial que haya gente con menos canas también. Los que están en esos puestos hoy trabajando van a tener que reinventar su trabajo y van a tener que reinventarse a sí mismos. Ahora, esto no va a pasar por solo voluntarismo individual de cada uno. Esto que tiene que tener algún grado de coordinación y tiene que tener algún grado de compromiso social de todos para que esto ocurra. Y el principal tema es el aprendizaje, la educación, el aprendizaje, la recapacitación. Como dije al principio, la velocidad a la cual estamos atravesados y la tecnología nos atraviesa como nunca antes ha pasado. Ahora tengo una muy mala noticia para todos. La velocidad de cambio que estamos viendo hoy es la más lenta que nunca vamos a ver. Todo lo que viene adelante es todavía más rápido, todavía más exponencial, todavía más salvaje. Con lo cual, esto nos va a obligar a que cada uno de nosotros estemos en permanente reeducación y educación continua, tratando de ver qué es lo que viene, tratando de no ser ajeno a la realidad que nos va a atravesar y tratando de ver cómo hacemos para ir siempre subiendo al tren que va a salir de la estación que sigue. La pregunta es cuántos estamos preparados para esto. Y yo no soy ajeno, ¿ok? Yo no soy ajeno. A pesar de que vengo del vinilo, ya tengo unas ganas. Uno estudió para dedicarse toda su vida a la misma profesión. Ese modelo tiende a desaparecer, porque las carreras tienden a ser cada día más obsoletas. El otro día, mi hijo tiene 21 años, está en la universidad y estaba estudiando en casa. El otro día miro, libro de Mintzberg, libro de Porter. La misma porquería que yo estudié hace 35 años o 30 años atrás. Digo, que probablemente para esa época era fenomenal. Digo, pero vos siguen estudiando esto. Un minuto. ¿Siguen estudiando esto? Sí, este es el eje central de la materia. Me agarró un pánico. Y son pocas las universidades que están preparando y los colegios y la educación en general que está preparando las capacidades básicas que van a ser necesarias en el futuro para poder no perder el colectivo, o el tren, o llámenlo como quieran llamarlo.
Probablemente después habrá preguntas, si no acá me van a matar, y algunas preguntas podré ahondar para mí cuáles son esas capacidades y cuáles son esas habilidades, por lo menos lo que humildemente creo, porque estamos hablando de futuro y nunca tiene certeza nadie de lo que va a pasar, pero sí tengo claro que con planes de estudios que fueron diseñados hace 20 o 30 años atrás, algo estamos haciendo muy mal, y no solo en la educación básica, que por ahí es la que muchos, o es la que está más en boga, o la que más se discute, pero ni en la universitaria ni hablar. Con lo cual, antes que me mates, te cedo la palabra. Gracias. Gracias, Gastón. Cristina, tu turno. Bueno, muchas gracias por la invitación a ACDE y UNIAPAC. Y creo fundamental el tema, sobre todo para ustedes, del ámbito empresarial, porque como dijeron los colegas que me precedieron, todo esto requiere una nueva sinergia entre Estado, sociedad y mercado, ¿no? Si no, digamos, estas cuestiones no se resuelven. Y muchas veces el ámbito empresarial o se lo demoniza o los gobiernos no lo convocan, pero se requiere también un compromiso y un modo de aportar a políticas públicas que hasta ahora quizás no ha sido suficientemente profundizado. Antes de entrar en el tema que me pidieron, quiero hacer también una salvedad, una premisa. Si bien todo esto lo tenemos que tomar con mucha responsabilidad, yo nunca soy partidaria de las visiones catastrofistas, ¿no? Primero, ¿por qué? Porque todo lo que estamos hablando no son fenómenos irreversibles de la naturaleza. Todas las decisiones sociales, económicas, políticas, las tomamos nosotros, ¿no? Desde el inicio de la globalización hasta el cambio del perfil especulativo en detrimento de la economía real, son decisiones nuestras. Entonces, cuando se habla, a veces con gran terror, ¿no?, de los robots, yo me pongo a pensar, bueno, las guerras, la carrera armamentista, la manipulación genética, la destrucción del ambiente. Yo no sé si los robots lo hubieran hecho peor que nosotros los seres humanos, ¿no? Entonces, eso es como una digamos, primera premisa de qué implica nosotros que asumamos esto. ¿Por qué es importante debatir el futuro del empleo, pero no desvinculado de todo lo que se vincula con sistemas de protección social, seguridad social, etcétera? ¿Y por qué lo que a mí específicamente me pidieron que hablara del debate actual sobre renta básica universal, ingreso ciudadano y empleo sostenible es un punto que está en este momento con experimentos en Finlandia, Canadá, Holanda, Kenia? Uno podría decir, bueno, PBI muy distintos, economías desarrolladas, emergentes también muy diferentes, y la CEPAL para América Latina y el Caribe lo he puesto como uno de los puntos principales de la agenda. Ustedes seguramente han tenido muchos datos en los paneles anteriores, yo les voy a decir solamente 2 o 3 para ubicar el encuadre del tema. Tenemos un principio ordenador, digamos un marco, que es la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que la han firmado 193 países del mundo, que implica toda una serie de acciones que tenemos que, a diferencia de los anteriores Objetivos de Desarrollo del Milenio, con responsabilidades diferenciadas, tomar todos, países emergentes, en desarrollo, países de los más bajos PBI. Que son 17 objetivos que van desde el hambre, eliminar el hambre, las desigualdades, energías renovables, temas finanzas, corrupción, lavado de dinero, con 100 y pico de objetivos. ¿Qué pasa con eso? Esto ha dado lugar a que CEPAL, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, han hecho un trabajo muy bueno, creo que técnicamente de los mejores que han hecho estos organismos, en cuanto a analizar qué es lo que ha pasado fundamentalmente, acá tenemos representación de toda América Latina, entre el 2003 y el 2013, ¿no?, que tiene que ver con avance de políticas sociales universales, bueno, mercado externo, precios de commodities favorables, etcétera, hasta el 2007, que ha habido 72 millones de personas que salieron de la pobreza y alrededor de 94 millones de personas que pasaron a la clase media. Pero ¿qué pasa? Hay un 38% que queda en una franja
de alta vulnerabilidad y que a partir del 2013, donde ya el componente externo no es favorable, donde el crecimiento no hay mucho en el mundo, todo el mundo quiere vender, nadie quiere comprar, hay agendas de desarrollo interno, al menos en América Latina, no suficientemente desarrollados. Entonces, ¿qué pasa? Se está viendo que 30 millones de personas, 40 millones de personas están cayendo. O sea, de esos logros están volviendo a caer bajo la línea de pobreza. Entonces, estos análisis diferencian dos tipos de grupos de política, que se llaman canastas o combos, que son los que se están trabajando a nivel de políticas públicas diferenciadas. ¿Qué es lo que se constató en los análisis? La canasta de salida de pobreza tiene dos ejes muy fuertes, que son mercados laborales dinámicos y educación más allá de la enseñanza primaria. Y pues hay otro conjunto que sería evitar la caída, que ahí tenemos entonces una interrelación de acciones. La posesión de activos, o sea, avanzar a que la gente tenga bienes, tenga acceso al crédito, al ahorro, a la ampliación de la protección social, a los sistemas de cuidados y a la calidad del empleo. Entonces, ¿por qué surge el debate de algo que no es que alguno amaneció y puso la cuestión del ingreso universal en países, por eso digo, con PBI y tan diferentes, sino porque fundamentalmente en América Latina y también en Europa con diferentes prioridades, tenemos países con altísimo déficit fiscal, con presión fiscal sobre los contribuyentes que llegan al 50, 60%, y con la verificación de todos estos millones de personas que están en riesgo de perder los derechos adquiridos de la salida de pobreza. Entonces se empieza a hablar de un ingreso básico universal. En Argentina se lo considera más ingreso ciudadano, porque se ha avanzado también en las políticas sociales en perspectiva de derechos, como ha sido la asignación universal por hijo. ¿Para qué? Para ir rompiendo las cuestiones clientelares, ¿no? Las visiones asistencialistas, donde la idea, cuando es universal, sería, digamos, una asignación mensual no sujeta a condicionalidad dada a todo ciudadano o residente solamente por el hecho de tener un DNI. Hasta aquí es un primer marco conceptual. ¿Qué es lo que está en debate? En el norte del mundo, estamos hablando de Finlandia, Canadá, Holanda, precisamente por el tema de la posible automatización, el envejecimiento poblacional y además la cantidad de jóvenes sin empleo. O sea, Europa está teniendo jóvenes con máster, doctorados, etcétera, súper calificados, pero que no tienen trabajo. Están haciendo experimentos donde todavía no se da a toda la ciudadanía, sino que ellos lo llaman renta básica de inserción. O sea, eligen grupos de desocupados, de jóvenes o de mujeres, ¿no? Donde todavía no están equiparadas en temas de empleo, y le dan una suma independientemente de, digamos, su situación fiscal. ¿Pero por qué? Con el objetivo precisamente de derribar algunos de los cuestionamientos que tiene la propuesta de esta política, que son, digamos, los que están en contra van a decir, bueno, se fomenta la vagancia, se sigue dando plata sin tener ningún tipo de contraprestación. Por eso hablé del conjunto de canastas de resiliencia o de evitar que la gente caiga nuevamente en la pobreza, porque no se puede pensar esto sin una reforma del sistema fiscal, del sistema previsional y también de un nuevo rol del Estado. Estamos hablando de Finlandia y Holanda, donde la provisión de bienes públicos, ¿no? Por más que la carga fiscal es muy alta, es muy diferente de Argentina, donde tenemos una carga fiscal altísima, pero la provisión de bienes públicos no es tan así. Entonces, los experimentos que se están haciendo, digamos, todavía no tienen resultados porque recién han empezado 2 años. Hay algunas experiencias pasadas que sí se han hecho
Por ejemplo, en Canadá, el único que tiene renta universal para todos ciudadanos es Alaska, porque ha creado el gobierno un fondo en función de la renta petrolera, donde por un algoritmo el Congreso cada año distribuye entre los ciudadanos, pero en los lugares donde ya hay estudio de las experiencias, ¿qué es lo que se ha verificado? La gente que recibe esto no deja de buscar trabajo, ha bajado la violencia familiar. ¿Por qué? Porque le ha dado a las mujeres muchas veces la autonomía económica, donde hay un factor importante por los cuales a veces la mujer sujeta a violencia no abandona el hogar porque no tiene nada, no tiene dónde vivir, no tiene independencia económica. Y lo que de algún modo, dentro de este marco de reformas, por eso los subrayos, sino digamos, los ataques siempre diciendo, bueno, pero ¿quién paga esto? ¿Cómo se paga esto? Tiene que ver con dar un alivio a quien no puede llegar a satisfacer necesidades básicas. O sea, es decir, dar a cada ciudadano un alivio donde tiene un mínimo, que tampoco es una gran suma, de necesidades básicas satisfechas, y los gobiernos y la sinergia Estado, sociedad, mercado pueden aplicar, diríamos, un poco más de acupuntura para solucionar las cuestiones estructurales de cada ciudadano. Problemas de capacitación laboral, problemas de violencia, problemas de adicción a las drogas, discapacidades, temas de género, de inserción en el mercado laboral, etc. Esto es importante, digamos, tomarlo porque el debate ya lo tenemos también en América Latina. Y volviendo a la cuestión anterior de cómo se financia esto, quiero también hacer un paréntesis, sería muy largo hablar del tema de la productividad, después lo podemos hacer en el momento de las preguntas, ¿no? Pero la idea es trabajar en una redistribución también de la riqueza y de los ingresos mucho más acorde para solucionar los temas de protección social, implicando, como les decía al principio, un rol y un compromiso entre Estado, sociedad y mercado diferente. Muchas gracias. Ahora sí. Bueno, ustedes mismos dijeron hay que debatir este tema. Roberto, dijiste, lo acá lo central pasa por la educación. Sí. Gastón incluso dijo, mira, tenemos que repensar la educación. Yo la verdad que creo que es hora de repensar a partir de mañana el rol del docente. Es decir, ¿no sería hora de pensar de que los chicos tendrían que empezar a educarse a través de métodos de inteligencia artificial y en cualquier caso el docente ser un acompañador, un promotor, y salirnos de este esquema de una persona parada al frente de los chicos con un pizarrón y una tiza? Sí, creo que sí, Jorge. Creo que hay una realidad en la formación, como decía antes, de competencias distintas en los chicos, más allá de las habilidades y de entender cómo entrenar a un sistema de inteligencia artificial, por ejemplo, o cualquier otra tecnología. En la inteligencia artificial se da algo particular, que es que una de las cosas que hay que entender es cómo vos podés tener a tu lado a alguien que tenga skills duros o que pueda aprender de experiencia, pero hay un rol fundamental de la persona en la toma de decisión en función de ese dato fáctico o dato objetivo. Esta idea, por eso es mejor a veces hablar de inteligencia aumentada en cambio de inteligencia artificial. La mejor combinación de tecnologías con personas es justamente de colaboración. Esto requiere justamente, primero, un cambio de mentalidad, de vuelta, no solo que la tecnología no es una amenaza, sino que es una fantástica colaboración para las personas que ahora pueden tomar mejores decisiones. Si es así, debemos primero entrenar, educar en esa colaboración. Y segundo tiene que haber más la capacidad, yo creo que desde chico, no soy un experto en educación, pero sí es lo que veo profesionalmente, es que las ideas, las aplicaciones, los beneficios para las personas, tanto en salud como mencionaste vos, como por ejemplo la aplicación de inteligencia artificial a ayudar a educar chicos, tienen que ver con puntos de vista que se crean entre personas de distintas disciplinas.
Cuando vos juntás educadores con tecnólogos, con gente que tiene ideas sobre un ámbito en particular, generás una idea nueva y podés llevarla a la práctica. Yo creo que de la mano de esto viene nuestra gran oportunidad, porque los trabajos que van a tener los chicos que queremos educar, y a lo que viene tu pregunta, hoy típicamente no existen. Y es difícil decir exactamente cuál va a ser la carrera universitaria del futuro, o las carreras universitarias. Lo que sí está muy claro, como dijo Gastón antes, es que no son las de hoy. Por lo tanto, ¿en qué disciplina dura los entrenás? Y no es posible decirlo. Lo que sí es claro es que necesitas educar en adaptabilidad, en capacidad de crear y en capacidad de colaborar con otra gente que piensa distinto, que tiene otras extracciones para hacer esa creación y transformarla en valor. Esto es un tema de capacidades más que de habilidades. Solo para complementar lo que vos dijiste, hay un tema, trabajar codo a codo hombre y máquina, o hombre robot, o tecnología y hombre, como lo quieras llamar, es donde más vamos a poder sacar y donde más vamos a poder tomar provecho. Las dos por sí solos son mucho menos que las dos juntas. Sí. Y esto es algo como concepto central de la aplicación de la tecnología. Si yo separo los dos componentes, nunca voy a poder sacar lo que logro con los dos componentes juntos. En el año 2000 nosotros escribimos un libro, y por allá hay algún colaborador que también participó del libro cuando salía Internet y toda la historia, y el libro se llama E-Change, en ese momento se llamaba, pero el subtítulo del libro es "En la era de la tecnología, las personas hacen la diferencia". Y yo creo que eso sigue siendo tan válido hoy como lo era en el año 2000. Lo que ha cambiado es la tecnología que acompaña, y lo que yo creo que no ha cambiado tanto, y es ahí el desafío que tenemos, es que las personas estén en la nueva era para poder hacer el aprovechamiento de la tecnología que hoy tenemos disponible. Y es ahí donde yo creo que estamos un poquito atrasados. Gastón, varias preguntas vinieron como para vos, diciendo, bueno, con la educación, los chicos hoy se están preparando para empleos que hoy no están, pero yo creo que ellos mismos, en el periodo de crecimiento, se van a adaptar a los empleos del futuro, que no sabemos cuáles van a ser. Sí. Ahora, ¿qué hacemos con la gente, con los mayores de 40? Que algunos son analfabetos digitales, pero otros son analfabetos de verdad. O sea, tienen problemas para lectoescritura básica. ¿Cómo reconvertirías vos a esa gente? A ver, primero tiene que haber un cambio de actitud de la persona. Y eso es muy difícil de lograr, eso tiene que salir de cada uno. Si alguno algún día está deprimido, hay una película dando vueltas, se llama Dan Blake, una película inglesa que habla del analfabetismo digital. Digo, si alguno está deprimido, porque no la vea, porque es deprimente. Realmente es deprimente. Pero es una cruda visión de lo que está pasando. Con lo cual, algún día que estén aprovechen y véanla, porque creo que se puede aprender mucho de eso. ¿Qué podemos hacer? A ver, yo creo que en algún momento nos vamos a tener que sentar todos juntos a discutir esto. Cada uno, si empezamos a hacer cosas de manera desconectada, seguramente progresaremos y iremos a algún lado. De hecho, nosotros como empresas, en mi empresa, nosotros estamos planteando la necesidad de ver cómo hacemos que ningún empleado se quede sin trabajo por ello de la robótica. Y para hacer eso necesitas un compromiso. Por ahora lo venimos logrando. ¿Es sostenible en el tiempo? Ojalá. Pero por lo menos lo tenemos como compromiso central. Y estamos hablando de miles de puestos de trabajo que se robotizan o se automatizan de manera cotidiana. Para eso hay que crear y hay que invertir. Y es ahí donde el compromiso es necesario. Tenemos equipos que se dedican hoy solamente a ver cómo se reentrenan capacidades de gente que quedan de lado por la automatización. ¿Esto lo hacemos porque somos buenos? No. Creo que la empresa donde yo trabajo entendió que si esto no lo hacemos todos, no va a haber más consumidores, como dije antes. Y esto no es una exageración. Cristina, ¿me querías decir algo? Sí, yo quería decir que es fundamental, al menos en Argentina, no veo que lo estemos tomando seriamente, discutir los problemas estructurales de fondo. Estamos hablando de la cuestión de la terminalidad secundaria, que siempre en la primera plana de los diarios sale los adolescentes. Si ustedes analizan la encuesta permanente de hogares, que son datos públicos, van a ver que alrededor de 40, 50 sectores de producción y de servicios, los adultos que trabajan en esos sectores, bueno, el 40-50 tienen entre el 50 y el 100% de adultos sin secundario completo.
O sea, ya antes de que lleguen los robots, nosotros tenemos problemas de bajísima calificación, no solo profesional, sino humana, y de bajísima competitividad. La UNESCO la semana pasada sacó un estudio diciendo que los países donde tienen mayor población adulta con terminalidad secundaria, al menos van a tener una capacidad cognitiva más rápida de adecuarse a todo tipo de trabajos, nuevos trabajos manuales, nuevos trabajos automatizados. Antes de que lleguen los robots, o sea, nosotros se nos sobre llovido o mojado, o sea, nos llega, al menos en Argentina, ya sobre una base muy complicada en términos de empleabilidad. Cristina, vos hablabas, recién pensaba diciendo, vamos a tener que pensar con un ingreso universal ciudadano. ¿No es posible pensar que en una de esas la tecnología nos lleve a un mundo en donde las cosas básicas sean gratis? Por ejemplo, que los alimentos sean gratis, que una vivienda social sea gratis, que no hace falta darle plata a la gente, sino simplemente saber que la gente va a tener accesos a lo básico y de esa forma que no se estanque, digamos, su ansia por superación y su actividad laboral. Sí, por eso decía que eso tiene que estar complementado con una muy buena provisión de bienes públicos. En el sentido de que primero que el manejo y la decisión de qué hace uno con los ingresos tiene que ver con los espacios de libertad. O sea, lamentablemente en Argentina, por el paternalismo y siempre a la espera del Mesías, queremos liberarnos, pero después siempre estamos necesitando que alguien nos diga qué queremos hacer. Y en general, en los experimentos que se han analizado ya en pequeños grupos, hay uno muy conocido de 13 homeless en Londres, que se había cuantificado lo que le costaba al Estado londinense los temas de seguridad, porque estos homeless estaban en lo que sería el núcleo financiero de Londres. Cuando se le dio por un tiempo un ingreso universal, el 80% de estos homeless volvieron a integrarse a su familia, ninguno se lo gastó ni en alcohol. ¿Por qué? Porque los que lo seguían, los trabajadores sociales, la única condición que le ponía es que antes de gastar pensaran en qué era lo que los hacía feliz en sus vidas. Y ninguno, o entonces por eso digo, tiene que haber una combinación de ayudar a la gente a que use la libertad en beneficio de lo que es su bien y que tome sus propias decisiones, y que la provisión de bienes públicos ayude a todo el acceso de activos que no se pierda tan fácilmente por la volatilidad de los mercados, etc. Perfecto. Roberto, acá me mandaron algunas preguntas diciendo, cuando las máquinas hagan todo, ¿no hay un tremendo riesgo de que la gente, que se profundice el individualismo en la gente, en un individualismo ya egoísta, dañino? Alguien puso un ejemplo diciendo, es como la parábola del chico que se ahoga en una pileta de natación y el resto de la gente, nadie hace nada porque lo ven tan ajeno. Yo a esa pregunta tengo dos respuestas. La primera es terriblemente corta y también honesta, que es no sé. Pero la segunda es un poco más elaborada y es, yo creo que la tecnología nos puede ayudar a ser más personales a nosotros. Y explico a qué me refiero con esto. La tecnología nos permite ver más cosas de la realidad, nos permite saber más cosas de la realidad. Nosotros creo que hoy, no en el futuro, tenemos la responsabilidad, como creo que lo hemos dicho en parte los tres, de ser actores de qué queremos construir como impacto de la tecnología en nuestra sociedad. Cuando digo que nos permite ver cosas, nos permite ver problemas que tenemos hoy y nos permite eventualmente resolver problemas que tenemos hoy. Uno de los problemas que tenemos hoy es, por ejemplo, la educación que damos. La educación tiende a ser, por el contrario de la pregunta que me haces, demasiado generalista, o sea, no hay personalización en la educación. Y yo creo que hay una inmensa oportunidad para desarrollar talentos si personalizamos un poco la educación desde chicos. Ahí la tecnología puede ayudar. Nosotros podemos tener tecnología, de hecho hay casos concretos de esto, y en Chile lo estamos haciendo, donde ayudamos a la maestra a dar la currícula de cuarto grado, este es el caso concreto, pero se podría hacer de cualquier cosa, en función de las competencias, de las preferencias de aprendizaje de cada chico. ¿Esta personalización es dañina? No, yo creo que esta es definitivamente positiva. Esta es una personalización donde la tecnología puede colaborar con las personas para desarrollarla más.
Desarrollarla va a permitir que tenga no solo mejores empleos, sino eventualmente que haya más de tener empleos que satisfagan, que dignifiquen porque estoy haciendo lo que me gusta y eso genera valor para la sociedad. Yo creo más en eso y por eso di, cuando te respondí honestamente con no sé, es porque no sé qué vamos a hacer nosotros con esto. Pero yo creo que es muy probable que si lo buscamos se generen estos resultados que yo digo, que la personalización sea una cosa positiva, no un problema. Gastón, la legislación laboral fue pensada para la época del Fordismo, cuando el ser humano era un engranaje. Ahora el ser humano no va a ser más un engranaje, va a ser un ser muy libre que va a tener, digamos, muchísima potencialidad. ¿Cómo se hace para adaptarse a un mundo tan flexible que, como vos dijiste, hoy es el más flexible que estamos viendo, porque después va a ser muchísimo más flexible, con una legislación laboral que es extremadamente rígida? ¿Qué tendríamos que hacer? Pregunta difícil. A mí una de las grandes sorpresas que me llevé esta mañana de escuchar a Piñanelli fue el gran esfuerzo que hacen ellos en recapacitar a su gente. Y esto no es de ahora, lo hizo en el año 80 y tanto, como mencionó. Pero creo que lo tienen incorporado y la verdad me sorprendió muy gratamente. De hecho, estaba preparándome en el salón de al lado y dejaron unas carpetas y la mitad de la carpeta habla de cómo recapacitar a su gente. Entonces, a ver, de vuelta, creo que todos tenemos un compromiso y una parte que jugar. Claramente la legislación no ayuda. No, la legislación no ayuda. Y es ahí donde vuelvo al tema. Esto no se destraba si no nos ponemos todos juntos a pensar y donde no hay un acercamiento entre el sector público, privado, ONGs, educación, iglesia, todos. Y empezamos a pensar esto, cómo destrabar el futuro. Ahora bien, esto también yo siempre trato de plantear mis problemas en problemas y datos de la realidad. La diferencia entre uno y otro es el dato de la realidad, es un dato de realidad, no puedo hacer nada. El problema es algo sobre lo cual yo puedo trabajar. Y yo creo que nosotros tenemos oportunidades de seguir trabajando y tenemos oportunidades de también asumir determinados riesgos. Hay empresas que hoy están haciendo programas de flexibilidad laboral que no están acompañados por la legislación. Y sin embargo toman el riesgo y lo hacen. Y me van a decir, bueno, pero hoy estuvimos viendo que los juicios laborales han crecido por accidente de trabajo enormemente. Curiosamente, cuando haces un doble clic, en esas empresas no. Entonces, cuando esto es un ida y vuelta, cuando uno también trata a la persona con dignidad, cuando se pagan todos los salarios en blanco sino en negro, cuando no se abusa del empleado para sacarle una gotita más. A ver, hay una contraprestación. ¿Esto es fácil? No es fácil. Y es caso a caso y va en un macroentorno. Ahora, todo tiene un límite y nadie puede pretender que uno haga algo fuera de la ley o que tome riesgos innecesarios. Pero yo creo que también hay que sentarse y dialogar, hay que lograr acuerdos, hay que forzar también que sean los empleados los que vayan y fuercen a su sindicato, en el caso que lo tengan, a que se ayornen. Y esto está pasando. Ahora, la cómoda es decir, yo me siento, espero, la legislación no me acompaña y yo no me meto ni me comprometo. Sí, claro. Y no hago nada para cambiar la realidad que tenemos. Ahora, ¿es fácil? No es fácil. Para nada es fácil. No, Cristina, pero se puede. ¿Y no llegó la hora de repensar el concepto de derecho también? Por ejemplo, en el caso particular del derecho laboral. Antes decía el derecho laboral, el derecho a la estabilidad del empleo. Cuando posiblemente la estabilidad del empleo sea un perjuicio ahora, sea como detener a una persona en el atraso. Sí, bueno, yo creo que ha habido un avance realmente en no pensar cuestiones puntuales, sino tener un enfoque en la perspectiva de derechos. Porque cuando hablamos de alimentación, salud, trabajo, vivienda, son todos derechos consagrados en nuestra Constitución y calculo que en todas las constituciones también de nuestros países, ¿no? Entonces yo creo que hay como un horizonte ético importante, que es la perspectiva de derecho, y después a partir de ahí empezar a revisar cómo estamos nosotros recorriendo ese camino. Nosotros tenemos problemas también de adecuación al siglo XXI. Tenemos desde la perspectiva, la visión del trabajo, los sindicatos, todavía casi de la época fordista, no posfordista, a tono también con lo que estamos hablando. Tenemos una superposición de programas sociales. Tenemos sistema de seguridad social todavía en discusión si se financia con el aporte del trabajo en relación de dependencia o no.
Por eso digo que no estamos dando la discusión integral de estas cuestiones estructurales. Colombia y México, por ejemplo, han avanzado en tener un registro único de titulares de beneficios o titulares de derechos. En Argentina tenemos 5. Tenemos AFIP, ANSES, Sintis, 20 y pico de ministerios que cada uno arma su base de datos. Entonces no terminamos tampoco de conocer cuál es la situación social contributiva, donde aplicar una acupuntura un poco más eficaz en solucionar estas cuestiones. Por eso tenemos que redefinir sistema estadístico, estudiar sistemas de seguridad social, adecuarnos a las perspectivas del trabajo del siglo XXI y revisar también el rol del Estado en lo que es la provisión de bienes públicos y en ampliar los espacios de libertad de todos nosotros. Roberto, ¿la inteligencia artificial va a reemplazar alguna vez a los políticos? En el siguiente sentido, o sea, en definitiva, si las máquinas van a poder hacer las cosas mucho mejor que los hombres, seguramente que van a tomar las decisiones más correctas. Mira, creo que para soportar decisiones, y en ese sentido creo que sería una excelente colaboración para los políticos, si vos te fijás, hasta que se calme la risa, si vos te fijas en cómo la tecnología te puede ayudar a tener más data sobre lo que está pasando y a partir de esos datos tener conocimiento de no solo lo que está pasando, sino eventualmente por qué está pasando. Imagínate una determinada situación social a la que vos podés medir y además de medirla podés entenderla gracias a la tecnología. Caramba, ese es definitivamente un input muy valioso para la definición de política pública. Entonces, yo, como en otras tantas disciplinas, yo no creo que la tecnología pueda reemplazar a un político, pero sí creo que podría complementar mucho la gestión política justamente a partir de acercar conocimiento basado en evidencia, y eso es lo que hace la inteligencia aumentada, a un político, como a un abogado, como vos expusiste antes, o a un doctor. Sí. Y no son exentos. Los políticos tampoco van a estar exentos que la tecnología los atraviese y que la democracia de alguna manera sea diferente a través de la tecnología. Eso va a llegar. Sí. Eso va a llegar. Con lo cual, los políticos, si creen que no les va a tocar a ellos, también les va a tocar a ellos. Y podemos llegar a pensar en una democracia online todo el tiempo, con votaciones permanentes, y es una locura, y no es tan una locura. Ahora, estamos ahí, todavía no, pero a los políticos también la tecnología los va a atravesar, y si no se van a quedar con la banderita roja sentados en el capó, y se los llevarán puesto también. Con una urna, se sentaron en la urna. Cristina, ¿vos qué opinás de esto? Sí, bueno, yo amo mucho la política y creo en la política como acción transformadora, y creo que estamos en una crisis dirigencial, no solo desde la política, sino un alejamiento, por eso, dirigencia sindical, privada, política, de lo que está en las necesidades y la cabeza de la ciudadanía, ¿no? Entonces, digamos, no me gustaría que el robot reemplazara a nadie, sino que trabajos serviles o alienantes, como era la película de Carlitos Chaplin, lo hicieron un robot fantástico, y que se diera valor a otras cuestiones importantes de la vida, como digamos la cultura, el esparcimiento. Bill Gates es uno que está proponiendo aplicar impuesto a los robots, porque él dice, hay un problema de justicia, los robots no pagan impuesto a las ganancias, y el reemplazo de sectores por robots va a generar rentabilidades muy altas, donde realmente un buen rol de la política en cuanto a redistribución de ingresos tendría que aplicar mayores impuestos a esos sectores de altísima rentabilidad, donde el robot evita tareas alienantes o que rebajan la dignidad de la persona, y que eso se pudiera proveer para industrias culturales, para otras cuestiones que tienen que ver con el envejecimiento poblacional, servicios útiles a la persona, servicios de cuidado de los recursos naturales, que en Argentina todavía, incluso sin llegar los robots, habría posibilidades de dar empleo digno con adecuados niveles de calificación. Bueno, sí, un ejemplo, digamos, en realidad no es el impuesto a las ganancias el que hay que sacar, lo que hay que sacar son las contribuciones patronales. Sí, exactamente. O sea, a uno se le está cobrando impuestos por dar empleo, y después decimos, che, ¿qué los robots nos van a dejar sin empleo? No, son los impuestos al trabajo. Déjame agregar algo. Yo creo que es importante este tema de que nos deje sin empleo. Que no es el robot que nos deja sin empleo, es más, el robot puede hacer cosas que nosotros no queremos hacer. Y esto hay que agarrar y construirlo. O sea, uno puede pensar,
que podemos construir un futuro en el cual el trabajo que hagan las personas tenga que ver con el cuidado de mayores, con la educación más personalizada a chicos, con más investigación científica, con más arte. ¿Por qué? Porque si tenés algo, una tecnología, un conjunto de tecnologías que te saque de los trabajos alienantes, sucios, riesgosos, repetitivos, aburridos, vos te podés dedicar más a cosas que te hagan más creativo. Y esta es en definitiva una de las grandes oportunidades que yo veo que existan. Definitivamente, más allá de un tema redistributivo, tributario, que me parece que son discusiones que tienen que tener los políticos, no solo los políticos, sino la sociedad en general, creo que las perspectivas son terriblemente auspiciosas y por eso creo que tenemos que ver a las tecnologías en general como una gran oportunidad sobre la cual tenemos que trabajar. La oportunidad no viene sola. Gastón, acá hay muchos empresarios y dirigentes de empresas. Ellos están muy preocupados por el empleo del futuro, pero ¿no sería tiempo también de preocuparse por los negocios del futuro? Porque muchos de los negocios que ellos tienen también van a desaparecer, ¿no? A ver, sin ninguna duda, pero supongo que si son empresarios ya están preocupados. Con lo cual, esa es la parte que, digamos, cuando le tocas el bolsillo, lo primero que se van a preocupar es de ver cómo son los negocios. A mí no me cabe ninguna duda que están preocupados por eso. Lo importante es que entiendan que eso no está desasociado de la responsabilidad que tenemos sobre los empleados que tenemos hoy. Porque repito, sin ellos no hay futuro, no hay empresa, no hay consumo, no hay nada. Estoy llevando esto a un extremo de vuelta violento, pero si no lo empezamos a pensar de una manera holística de esa manera, no estamos no entendiendo la problemática a la cual nos enfrentamos. Cristina, hay mucha gente preocupada por el tema de la reconstrucción de la cultura del trabajo. Ahora yo pienso, posiblemente estemos ante un futuro en donde el trabajo y el placer van a estar estrechamente ligados, con lo cual uno diría la cultura se podría llegar a generar por el hecho de que va a ser placentero, mucho más placentero trabajar. ¿Vos qué opinas? Sí, yo creo que hay que distinguir, ¿no?, entre empleo y trabajo. Hay que analizar todo esto en el conjunto de una concepción nueva del trabajo. Aquí hablamos de la parte creativa, lo artístico, las industrias culturales. Y eso, yo a veces, por ejemplo, cuando, más allá de la renta básica o ingreso universal o lo que sea, el reemplazo también de políticas sociales mucho más acorde con favorecer la dignidad de la persona o ampliar los espacios de libertad. Yo a veces cuando vengo en el subte, después de estar trabajando 10 horas, y ahora vieron que hay mucho artista, ¿no?, y buenísimos, o sea, de una calidad en las estaciones de subte, que digo, estoy cansada, espero al subte, y acá estos segundos, minutos que estoy esperando me recrea con una música de calidad. Digo, y yo no vería mal, ¿no?, que él tenga, por eso, un piso de ingreso donde le permita ese esparcimiento y que después el resto nosotros también hagamos una contribución, ya que a lo mejor no tuvo la posibilidad de llegar a Corrientes, a la calle Corrientes, o estar en el Colón. Digo, ¿por qué a mí me va a afectar si yo soy feliz y realizada en el trabajo que hago y él me está aportando lo que para mí, para mi vida de recreación o mi cuota de felicidad me lo está dando, ¿no? Entonces también eso es un trabajo, digamos, para él, porque está poniendo toda su creatividad y su arte en hacer una sociedad más vivible, ¿no?, más transitable dentro del caos muchas veces que vivimos en Buenos Aires. Entonces yo creo que hay que volver a redescubrir y volver a resignificar lo que es el valor del trabajo y a partir de ahí el lugar que tiene el empleo y el lugar que tiene también lo que nuestras capacidades y nuestras habilidades podemos aportar a una sociedad mejor. Roberto, acá algunas personas preguntan qué pasaría si se pierde el control de los robots. Uno primero se imagina, son estas películas en donde los robots toman vida y atacan a la gente, pero yo no diría una imagen tan de película, sino diría, a medida que vamos avanzando en la inteligencia artificial, ¿qué pasa cuando la inteligencia artificial falle? O sea, digo, se va a multiplicar el daño que va a hacer, ¿no? Sí, a ver, sí, como con tecnología se pueden hacer cada vez más cosas, obviamente si haces algo malo se multiplica. Creo que hay un tema importante sobre el tema del control de la inteligencia artificial. Eso tiene que ver con cómo lo entrenás y con cómo controlás qué es lo que hace. Más allá de lo técnico, hay temas conceptuales que tienen que ver con qué la pones a hacer. Si la pones a asesorar, que son usos bastante frecuentes de la inteligencia artificial, yo quiero asesorar a una persona en una materia determinada,
y la entreno en esa materia, lo que le voy a pedir es que me dé su asesoramiento y que me dé la evidencia que soporte ese asesoramiento para yo poder tomar una decisión. Esto no tiene riesgo. De hecho, lo que hace es ampliar nuestra capacidad de tomar decisiones en forma más objetiva, evitando los sesgos psicológicos, o no sé si evitándolos, por lo menos poniéndolos de manifiesto, a contrastarlo con lo que es evidencia objetiva. Cuando uno ve este beneficio de la tecnología, realmente decís acá, lejos de haber un riesgo, hay una mejora en la calidad en la que no solo la persona, sino más cantidad de personas pueden tomar una decisión. Como contraparte, si uno pone inteligencia artificial a exponerse públicamente a tomar decisiones, ese es un escenario riesgoso que es desaconsejable implementar. Lo que uno tendría que hacer es ir controlando, asegurándose, explicando, pidiéndole que explique las decisiones que tome antes, o que las recomendaciones que tenga antes de ponerla a tomar decisiones. En general, los casos más exitosos son casos donde la inteligencia artificial colabora con una persona para, como sistema, si se quiere, como colaboración, armar inteligencia aumentada. Tal es así que se cuenta que cuando la máquina le ganó a Kasparov su primer partido de ajedrez, él se enojó muchísimo. Pero luego se amigó con la máquina cuando él con una máquina le ganó a una máquina más poderosa que la que le había ganado a él. Y luego las evidencias mostraron de que algunos ajedrecistas mediocres, pero en grupo y con una máquina, le podían ganar a Kasparov y a la máquina buena. O sea, eso era para ejemplificar de que el hombre puede convivir con la máquina y potenciarse. ¿Vos tenés algunos ejemplos concretos Gastón, de estos potenciamientos de la gente con la máquina? A ver, hay infinidad, especialmente en las áreas de servicio, es donde más se está creciendo hoy, donde apalancás y en vez de dedicar tiempo a hacer procesos o procesar información o formatear información, eso lo hace un robot, por llamarlo de alguna manera, y vos lo que haces es tomar esas conclusiones y tomar decisiones en base a eso que fue procesado. Ese tiempo que antes se llevaba a preparar esa información, formatearla, adecuarla, procesarla, horas, hoy las puedes dedicar para hacer el análisis correcto y tomar la decisión correcta. Ahora, lo que hay que tener es la habilidad adecuada para tomar esa decisión. Y cuando hablábamos de cuáles son las capacidades y la educación y todo, yo creo que la educación, coincido con vos, es muy generalista en muchísimas cosas, pero está muy orientado a lo técnico, que es necesario, pero la educación básica no está apuntando a generar las habilidades necesarias para vivir en el futuro. Trabajo en equipo, análisis crítico, resolución de problemas, que ninguno es una técnica en particular, usa técnicas, pero son habilidades. Habilidad de aprendizaje, habilidad para desaprender, porque para vos incorporar algo nuevo tenés que sacarte lo que tenías como bagaje. Claro. Con lo cual hay un montón de cosas y de habilidades que no estamos discutiendo y que son imprescindibles para el futuro. Seguimos hablando de la técnica que es necesaria, no me malinterpretes, necesitas el matemático, necesitas el científico, necesitas quien desarrolle, el técnico que se ocupe de armar la mejor inteligencia artificial, pero necesitas determinadas habilidades básicas de las cuales muy poca gente se está ocupando y que van a ser el problema central para poder llevar el nivel de velocidad de adaptación que necesitamos. Cristina, ya para cerrar, no le vamos a preguntar a ellos dos porque son optimistas natos, pero vos, digamos, ¿sos optimista o sos pesimista o son las dos cosas respecto del mundo digital? No, yo soy, digamos, muy optimista. Yo, digamos, no estoy tan preocupada porque los robots piensen, sino estoy más preocupada porque nosotros nos estamos olvidando de soñar, ¿no? Digamos, los seres humanos estamos perdiendo esa capacidad de soñar que implica muchas veces patear el tablero y pensar no tanto eso en nosotros mismos, sino en qué está pasando, cambiar el sujeto, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No tanto aferrándonos a cuestiones técnicas, coyunturales o que alguna vez dieron resultados, sino hoy cómo podemos transformar esa realidad de los sectores más vulnerables, de los más sufrientes. Y yo creo que esa es nuestra responsabilidad, ¿no? Pero en eso soy optimista porque se evoluciona, en eso se evoluciona. Bueno, muchísimas gracias a los tres y bueno, muchísimas gracias a ustedes por la atención. Muchas gracias.